Ejemplo de eso, quizás en cuanto al liberalismo de Vélez, puede ser que no tomó ninguna posibilidad de incorporar lo que se conoce como lesión subjetiva, por ejemplo, es decir, otorgarle a aquella víctima de un contrato que le produce una serie de desventajas injustificables, no le dio la posibilidad de pedir la nulidad de ese acto o pedir una equiparación de las prestaciones, ¿no? Como si luego se va a incorporar con la reforma de la ley 17711 a nuestro Código Civil, como si las partes estuviesen en una igualdad de condiciones, ¿no? En realidad, en lo que es la nota al viejo artículo 943 de Vélez, se le explica que no era que desconocía esa solución, que en realidad ya provenía la lesión enorme como instrumento de anulación de un acto, ya provenía del derecho romano, o la lesión enormísima. No era que desconocía esa solución, sino que no la quería incorporar al código, porque él decía que cada una de las partes tenía que hacerse responsable de su actuar, y que si había hecho un mal negocio en realidad no servía de justificación el padecimiento de alguna de esas situaciones de inexperiencia o de negligencia para colocar en cabeza del otro la obligación de tener que equilibrar las prestaciones, o en todo caso de anular el contrato. Bueno, eso se puede entender como que era una visión muy liberal del contrato, desprendida de lo que era la realidad concreta en el cual existía una debilidad jurídica por una de las partes. Más allá de eso, en muchas de las críticas que se le hace a Vélez, como por ejemplo alegar que no había tomado lo que se conoce hoy como teoría del abuso del derecho, que da la posibilidad de condenar o de sancionar de alguna manera una ejecución o un ejercicio irregular de un derecho, es decir, ejercer un derecho arbitrariamente causando un daño a otro, por ejemplo, ejercer el derecho de dominio sin interés alguno para el titular, pero perjudicando a otro sujeto. Quizás no sea tan así, porque hay algunos antecedentes en que Vélez regula, toma soluciones que ya provenían de las leyes de partidas y del derecho español, con base en el derecho romano, en el cual también había de alguna manera una sanción o una forma de frenar aquel sujeto que, por ejemplo, impedía que le llegue agua a su vecino a través del taponamiento de un acueducto que iba por su vecindad, sin ningún tipo de beneficio propio, sino simplemente para perjudicar a terceros, a ese tercero vecino. Bueno, Vélez lo enuncia en alguna de las soluciones en los artículos de su código como digamos una solución plausible y que debe ser atendida. Por eso es cierto que las críticas que se le hacen a Vélez a veces se desentienden de ese factor histórico social de cuál era la realidad de la época y cómo era, digamos, la vida de la sociedad en ese entonces, ¿no? La influencia de lo religioso era muy palpable en ese entonces. Había una influencia, no había de algún modo una clara desprendimiento de el gobierno o del Estado con la Iglesia. Había una notable influencia de lo eclesiástico. Piensen ustedes todavía en el sostenimiento del culto católico que determina la Constitución del 53. Por eso el Código Civil va a ser también un reflejo de esa situación. El carácter
protagónico que asumía el hombre por sobre la mujer. Uno lo piensa en la actualidad y realmente parece bochornoso, pero las ideas de ese momento de la sociedad eran precisamente esas. Piensen que en realidad en nuestro país recién luego de la aparición de la posibilidad del voto de la mujer o de todo lo que va a ser luego la forma de emancipación de alguna manera de la mujer y de la aplicación de normativa internacional que prohíbe cualquier tipo de discriminación contra la mujer, y todo lo que es la política de género en la actualidad, bueno, era impensable en una sociedad casi colonial como era la de 1865, por lo tanto no se le puede imponer a Vélez esa obligación de pensar como si estuviésemos hoy en el año 2020. Recuerde o van a verlo en la estructura del Código Civil, que en realidad la mujer casada comenzó siendo como una con un grado de incapacidad importante, y que se la trataba de esa manera, el administrador de la sociedad conyugal, y por lo tanto el que tenía la decisión era el hombre, era el marido. En materia de patria potestad, piensen que recién en 1985 aparece la patria potestad compartida en nuestro país, es decir, tanto por hombre, tanto por el marido o el padre, y la madre. Es decir, hasta entonces el único titular de la patria potestad, el que decidía sobre la vida de sus hijos mayoritariamente, era el padre, el varón. Entonces, obviamente las ideas del Código Civil tenían las ideas de esa época, no tenían, digamos, otra... no se le podía exigir a Vélez otra percepción. Sin embargo, en muchas cuestiones, por ejemplo en lo que es indemnizaciones por daño a la persona, o lo que se conoce hoy como protección de los derechos de la personalidad, Vélez ya había previsto en el Código Civil esa responsabilidad por los daños causados a la vida de un sujeto, o al honor, o a su integridad. Entonces, bueno, él, más allá de la discusión sobre si debían estar expresamente tratados en un código o si era parte, digamos, de una concepción mucho más amplia de lo que se conoce como libertades, es decir, ver a la integridad, a la vida como parte de esa libertad del hombre. Bueno, lo cierto es que muchos artículos del Código de Vélez daban lugar a la protección de la persona. Ha habido otras fuentes, digamos, de autores, los autores que comentan el Código francés, por ejemplo, Aubry Roth, comentaristas del Código Civil francés, bueno, son tomados en muchos artículos por Vélez Sarsfield. Muchos autores romanistas, entre ellos Savigny, que es un especialista en derecho romano, el civilista alemán, va a ser tomado por Vélez en muchos artículos como base de sus soluciones para el derecho argentino. En materia obligacional o en materia de obligaciones, bueno, sigue al código francés, pero también cita el código prusiano o el código suizo de las obligaciones, que recién, digamos, comenzaban a tener digamos una operatividad en muchos lugares, en muchas comunidades jurídicas, pero siempre hay que pensar que la base de nuestro derecho, y en particular del derecho civil, siempre es el derecho, de lo que se conoce como derecho continental, ¿no? Con una gran influencia de lo romano y no tanta influencia de lo que son los autores del Common Law.
no ha habido una cita expresa de muchos autores precisamente de ese sistema por parte de Vélez, sino que recurrió a muchos autores propios de expertos en derecho continental. Sí, la influencia de Freitas a través de su obra Consolidación de las Leyes para el Estado de Brasil es importante en materia de persona, en materia de familia. Vélez no introduce no divide el código en una parte general y en una parte especial. Esta ha sido una de las críticas que ha tenido a las cuales se vio sometido el Código Civil de Vélez. En realidad una crítica que tampoco tiene mucha profundidad, pues más allá de esa división entre parte general y parte especial, lo cierto es que Vélez estableció soluciones genéricas en alguna parte del código y después aplicación especial en otras partes para esos principios que ya había sentado. Es decir, si uno toma los principios generales de objeto, causa y sujeto de un acto jurídico, en general van a ver que Vélez lo establece en la primera parte del código y luego en materia de contrato, que es un acto jurídico, pongámosle bilateral, simplemente va a repetir esas soluciones que ya había dado en materia del acto jurídico en general. Por eso es una crítica que no tiene mucho sustento, por más que luego es cierto todos los sistemas de codificación hacen hincapié en una división entre una parte general y una parte especial que acorta de alguna manera la normativa y no es necesario la reiteración de soluciones, como vemos hoy en la actualidad nuestro código civil. Bien, continuamos en la próxima clase ya yendo más con más profundidad lo que fue la legislación posterior al Código de Vélez, sus reformas y cómo llegamos al Código Civil que nos rige en la actualidad.